Saludos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, saludos amigos Jorge Bonilla en este espacio OtiFace Express. El día de hoy con lo mejor de las noticias les tenemos las últimas actividades recientes de la CONAIE, pues ya entra en acción para ser garantista de que no ocurran mañoserías en la corte, porque ya vemos actitudes ciertamente sospechosas. Ya intentó hasta incluso archivar el juicio del banquero y no se logró. Por ello salen a las calles en conjunto con el señor Leonidas Issa para tratar de ser garantía y de esta forma exigir que se debe el debido proceso, porque vemos que los mismos que acusaban al señor Correa por mucho menos y al señor Glass, ahora que tienen las pruebas de su cara, se hacen los locos para acusar a Lazo y miran para un costado, porque vemos que la situación está que arde y la CONAIE no se quiere perder de la acción en esto que va a ser un desenlace muy movido con lo que tiene que ver el juicio político del señor banquero del Ecuador, Guillermo Lazo. Acompáñanos a ver toda esta información porque tenemos una recopilación de qué fue lo que hizo el señor Leonidas Issa, si fue o no fue violento, y también netamente cuáles fueron sus palabras hacia la corte y hacia directamente el señor Lazo. Por favor, así es muy importante que te suscribas a su canal de YouTube, que nos dejes tu buen like, que actives la campanita, que nos suscribas en todos otros medios oficiales. Recuerda, somos un medio oficial del pueblo, siempre para informarte. Con esto arrancamos. No me enrolles, sino que paso a ver toda la información. Pegados a lo que determina la Constitución de la República, hay opciones: destitución, muerte cruzada, o incluso, si es que tienen dignidad, que pongan un pie al costado, que puedan renunciar. Nosotros hemos tomado una postura frente que tiene que avanzar en el proceso de juicio político, para la cual creo que es importante que la Corte Constitucional, mirando lo que pasa a nivel del Ecuador, mirando lo que pasa con las autoridades, que teniendo conocimiento pleno de lo que sucedía en su gobierno, prácticamente no hicieron mayor cosa. Por lo tanto, la Corte Constitucional debe garantizar en este debido proceso constitucional, en este proceso democrático, para que pueda llevar a cabo este juicio político. Y queremos decir aquí a los detractores, a los que insultan al movimiento indígena: no entiendan la democracia solo para cuando les conviene a estos sectores, porque también hemos visto insultar a muchos sectores políticos en este país. ¿Qué quieren? ¿Que la democracia sea para que beneficie a unos y los otros tenemos que callar la boca, tenemos que agachar la cabeza? Eso no es democracia. Cuando salimos a las calles nos dicen delincuentes violentos. Ahora, cuando tomamos una postura constitucional, de la misma manera, ¿qué quieren? ¿Que pasemos en silencio? Señores, este sistema democrático debe entender, desde todos los sectores sociales en el Ecuador debemos opinar, y nuestra opinión con las organizaciones, el movimiento indígena, los sectores populares, hemos dicho, debe avanzar en el juicio político, respetando el debido proceso. Para que cumpla con ello, necesitamos la admisibilidad de la Corte Constitucional, que debe escuchar al pueblo ecuatoriano. Yo creo que tenemos que meter. El 17 de marzo, haciendo un pequeño plantón, pidiendo, no exigiendo ni presionando, pidiendo a la Corte Constitucional sobre los hechos acaecidos en este país por parte del presidente de la República, deben garantizar por vía constitucional, vía legal, en la vía democrática, que den paso a juicio político. Además de eso, conocemos también que hay una amenaza de llevar a muerte cruzada. Aunque pasara aquello, de igual la Constitución de la República ordena que la Corte Constitucional, en ese caso, también debe hacer el control constitucional. Esperamos que la Corte Constitucional no espere que los pueblos, la ciudadanía, se ponga en las calles y esto genere mayor reacción. Pedimos que realmente puedan actuar en él. ¿No están de acuerdo en la muerte cruzada ustedes? Nosotros hemos sido claros. No se puede utilizando. Sí, en la Constitución de la República hay 3 mecanismos. Podría renunciar si es que tuviera el gobierno nacional
la dignidad, porque no está haciendo bien las cosas. Hay segundo, el tema del juicio político desde la Asamblea Nacional, o también la muerte cruzada desde el presidente de la República. Nosotros hemos dicho cuál sería el menos traumático, el proceso que menos impacto tendría, el juicio político. Realmente nosotros creemos que no puede el gobierno nacional en este momento tan deteriorado que quiera implementar un proceso utilizando este mecanismo, un proceso dictatorial. Creemos, presidente de la República, usted no ha cumplido ni con su plan de gobierno, ni ha cumplido, solo pasó mintiendo los 3 meses de los supuestos 218 acuerdos. Por dignidad debería poner un pie al costado. De la Corte Constitucional y la CONAIE. Porque esto fue una decisión del Consejo Ampliado, pero además de eso también con la organización sociales de este país. Entonces estamos haciendo un plantón, una visita que vamos a hacer pidiendo que mantenga la democracia en este país por la vía constitucional. Tanto han hablado al movimiento indígena que vienen a las calles, vienen a Quito, ahora está en las manos por la vía legal, por la vía constitucional, en este caso decidir sobre el juicio político del presidente de la República. No esperen que el pueblo se levante para reaccionar frente a estos hechos. Por ello, una vez haremos esta situación y trasladaremos a la Asamblea Nacional. Es una lucha integral, no está dividida. La lucha por nuestros derechos, la lucha también frente a la deslegitimidad que tiene el gobierno nacional y las autoridades del Estado. Y también advertimos al gobierno nacional, no esperen que pase, así como pasó en 2019, en 2022, si no se respetan las decisiones de los pueblos de la Amazonía ecuatoriana, volveremos a las calles a tomarnos los pozos petroleros y aquí vamos a tomar decisiones en nuestros territorios, mandamos nosotros, carajo. Declarar en muerte cruzada. Le queremos decir a la Corte Constitucional, de acuerdo al artículo 148, la presidenta o el presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio ésta se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada e injustificada obstruyera la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis y conmoción interna. Queremos decir a la Corte Constitucional, por la vía que sea, está en la decisión de la Corte Constitucional. En este momento ya está generado un proceso desde la Asamblea Nacional, debe tocar conocimiento, decidir y avanzar. Si el presidente de la República pretende imponer una decisión, de la misma manera tiene que allanar a una decisión de la Corte Constitucional, porque ya hemos escuchado que en este país se prevé implementar un sistema de dictadura. No podemos aceptar dictadura en este país, queridos compañeros y compañeras. Muy claro y muy conciso, y ojalá llegue a los magistrados. Esto no es ningún tipo de presión, porque si se tratara de presión, yo podría decirle que son las 2 cartas que ha mandado Lazo para esta forma que la Corte deje sin efecto de juicio político, cuando ellos deben resolver en derecho. Esa presión que también hace que los tengan vigilados a los jueces para ver cuál va a ser su fallo y qué es lo que van a hacer con respecto a esto. Si hablamos de presión, es de los grandes medios hegemónicos que dicen que esta solicitud no sirve y que deben proscribirla porque el señor Lazo es el presidente puesto por ellos y no importa que el resto de ecuatorianos no quiera que siga ahí. Mientras ellos le defienden, debe quedarse, y eso es tan cierto como que esta solicitud recopila, más allá del sentimiento de unos asambleístas, el sentimiento de un pueblo que está cansado, que está harto. Y para muestra un botón, lo que ocurrió el día de ayer en la noche en Alausí, que prácticamente si no lo sacan a Lazo con la justa, quizás esto haya terminado con un desenlace fatal. Sin embargo, aquí vemos que el señor Leonidas Issa fue de forma pacífica, hablando directamente claro sus exigencias, que es más allá de otra cosa, que se respete las normas para así de esta forma tener y poder llevar este proceso y que el señor Lazo se defienda, sí, pero asimismo que sea quien decida, el pueblo ecuatoriano, por medio de los asambleístas, qué pasa con este juicio. Por ahora nos despedimos, esto buena y comparte Dios y de Chao, chao, mi amigo.